Bienvenido a Política para Todos. En este vídeo voy a analizar la catástrofe que están sufriendo en Valencia y voy a intentar analizar qué es lo que ha ocurrido, por qué los valencianos han sido abandonados por parte del Estado, tanto central como autonómico, y lo que probablemente sea el elemento más importante del vídeo, qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, qué podemos hacer para que algo así, el abandono, nunca pueda volver a ocurrir en España. Empezamos. Hoy voy a hacer un vídeo deliberadamente corto para facilitar que lo podáis compartir, porque considero que lo que voy a decir en este vídeo es de gran importancia. Hay muchos divulgadores ya que incluso no hablando de manera habitual sobre política, se están mojando sobre este tema, lo que ha sucedido en Valencia, porque realmente está llegando al límite o superando el límite de muchas personas, de lo que muchas personas pueden tolerar. Y se están metiendo a hablar del caso, qué ha pasado, si es incompetencia política, si estamos ante un Estado fallido, se llega a leer ya mucho, y podéis buscarlo, de verdad, vais a encontrar muchas personas que no se han mojado en política, que se están empezando a mojar y utilizando términos muy graves, hablando de sistema político, de error del sistema político, y no necesariamente de uno u de otro partido. No obstante, en esos análisis, en mi opinión, se están quedando cortos a la hora de ir más allá, de decir no solo qué ha pasado, sino ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos tratar de evitar que el Estado español vuelva a abandonar a las víctimas cuando suceda la siguiente crisis? Y para ello empezamos por analizar el qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Tenemos varias vertientes. ¿Estamos ante una serie de políticos ineptos, incompetentes? ¿Estamos ante un Estado fallido? Sí, sin duda es un Estado fallido. Sí, sin duda es un atajo de políticos incompetentes propiciado porque el propio sistema que aupa a determinadas personas a cargos políticos favorece que el mediocre, servil, que simplemente se siente cómodo en la estructura del partido, sin pensar, sin aplicar una mínima moral, es el que asciende, es el que llega a las posiciones de poder. Así que sí, estamos ante un Estado fallido y sí hay políticos incompetentes en España. Todos prácticamente son políticos incompetentes. Pero no, no es ese el motivo de fondo. ¿Sabéis cuál es el motivo de fondo? Pues el motivo de fondo es mucho más simple. Y es que el bien del político, el futuro del político, no están ligados al bien y al futuro del ciudadano. Para que al político le vaya bien, no es necesario que al ciudadano le vaya bien. Para que al político le vaya bien, lo único que necesita es que a su partido le vaya bien. Y eso lo que provoca es que se den casos como este, espantosos, de cálculo político. Lo que está ocurriendo es que las dos administraciones involucradas en la gestión de la crisis están intentando evitar que le salpique políticamente una gestión que sería muy complicada en cualquier caso, nadie lo duda, nadie lo niega, pero está intentando evitar los problemas que puede conllevar la gestión de la crisis, que puede conllevar afrontar el número creciente de fallecidos, que puede conllevar y que conlleva lidiar con el sufrimiento. Eso es lo que está pasando. Hacen un cálculo político y dicen, gestionar esta crisis puede conllevar muchos problemas para mi partido, puede conllevar muchos problemas para mi futuro político. Y a la inversa, si esta crisis la tiene que gestionar mi rival político, se va a quemar. Se va a quemar y una vez que se queme, podré llegar yo y llevarme las flores como salvador de los ciudadanos y de las víctimas que han sufrido tanto con la gestión inútil, inepta, ineficiente de tal o cual político. Lo que está ocurriendo es simplemente que el tacticismo político está por encima del interés de los ciudadanos, está por encima del bienestar de los ciudadanos. Y esto es así porque el político tiene su futuro vinculado al futuro del partido, no al futuro de los ciudadanos. Esta es una primera evidencia que creo que cualquiera que lo oiga podrá percibir. Hay veces que hay que utilizar la intuición. Usad vuestra intuición. Esto es la verdad. Esto es lo que está sucediendo. Al político le da igual lo que os pase, le da igual lo que no os pase, porque sabe que pasado un tiempo todo se termina olvidando y que no tenemos, la ciudadanía no tiene las herramientas para castigarle. Y como se olvidará, y además no me pueden castigar, hago aquello que me interesa más en clave política. Ese es el elemento que tiene que ver con el qué está pasando. Un ejemplo de esto lo tenemos en las crisis pasadas. No tenemos que ir más que a la hemeroteca para ver qué ha pasado con las víctimas del volcán de La Palma. La mayor parte de ellas hoy siguen viviendo en barracones. Es así.
No tenéis más que buscarlo. El político llega, se hace 2 o 3 fotos, promete no sé cuántos millones de ayuda y desaparece. No tenéis más que ver lo que pasó con los afectados por el terremoto de Lorca. Los que han recibido ayudas las han terminado recibiendo 12 o 13 años después del terremoto. Esa es la realidad. La realidad es que este Estado fallido es fallido porque al político no le interesa servir al ciudadano. Y dicho esto, el qué está pasando y por qué está pasando, llegamos a la tercera parte y es cómo podemos evitar que algo así vuelva a suceder en España. ¿Cómo podemos evitar que en la próxima crisis, que en el próximo terremoto, volcán, inundación, volvamos a enfrentarnos a un Estado que prioriza el tacticismo político y el futuro político de su partido al bienestar del ciudadano y de las víctimas? ¿Cómo podemos hacer que algo así no vuelva a ocurrir? Ya se habla de cambio de caras, cambio de gobierno, pedir dimisiones. Tienen que dimitir los responsables políticos que estaban al frente o que están al frente todavía de la gestión. Por supuesto, tendrá que haber dimisiones, pero ¿creéis que un cambio de caras, un cambio de siglas, va a hacer que esto no vuelva a suceder? Ya os aseguro yo que no. Si volvemos a mirar hacia atrás, vemos que la traición a los intereses de los ciudadanos, primar el interés político del partido al interés del ciudadano, es algo que no tiene color, que no tiene ideología. Esto que estamos diciendo no depende de ser de izquierda o de derecha, del PP, del PSOE, de Vox o de Sumar. Todos esos partidos están implicados en la gestión de esta crisis a nivel estatal o a nivel autonómico y todos han tenido un comportamiento similar. Y todos, si pueden, tratarán de utilizar en su beneficio la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y eso probablemente sea el mayor riesgo que estamos afrontando. Los partidos van a utilizar la ideología para tratar de sacar rédito político de este sufrimiento. Ya se está empezando a asociar determinado descontento ciudadano con ideologías extremas. Lo que ocurre, lo que realmente ocurre es que están esos ciudadanos extremadamente cabreados. No están en los extremos ideológicos. Están en el extremo del punto de aguante. Estamos cerca de un punto de ruptura, porque la ciudadanía empieza a ver que no puede confiar en el Estado. El pueblo salva al pueblo, ¿lo recordáis? Eso, más allá de una frase poética, empieza a tener sentido, porque el pueblo no puede confiar en el Estado, no en este Estado, no en un Estado que no tiene su futuro vinculado al propio futuro del pueblo. Así que no, las dimisiones, los cambios de caras, unas nuevas elecciones, convocar elecciones anticipadas, generales, autonómicas, eso no va a resolver el problema, eso no va a evitar que en el futuro podamos sufrir unas circunstancias similares a las que estamos sufriendo ahora. ¿Sabéis cuál es la única manera en la que esto se puede evitar? Atacando la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Que el político y el futuro del político debe estar vinculado al bienestar y al futuro del propio ciudadano. Solo tendremos un Estado que se preocupe realmente por los ciudadanos cuando ambos futuros estén íntimamente ligados. Solo cuando el bien del ciudadano implique el bien del político, al político le preocupará que el ciudadano esté bien. Y para eso son necesarios una serie de cambios institucionales profundos que van más allá de unas elecciones y que van más allá de un cambio de caras. Estamos hablando de un cambio estructural, necesario, imprescindible. En este vídeo no voy a entrar en los detalles técnicos que serían necesarios para que eso ocurra, porque lo que me interesa es que, como decía antes, utilicéis vuestra intuición, porque para llegar a esa verdad creo que la intuición es suficiente. Lo que necesitamos es que el político se interese por tu bienestar, porque sea la única vía que garantice el propio futuro del político. Esa priorización del interés partidista frente a vuestro interés, el interés del ciudadano, es algo que debemos evitar. Solo si una gran cantidad de españoles nos ponemos de acuerdo, independientemente de derechas, izquierdas, ideologías, esto no va de eso, repito, esto no va de eso, solo si nos ponemos de acuerdo en esto y exigimos todos con una sola voz que lo que queremos es un cambio profundo, que no nos vale con ayudas económicas que llegan tarde, mal y nunca, que no nos va a valer con 4 dimisiones, no nos va a valer con unas elecciones, no nos va a valer con un cambio de cromos, que esta vez la cosa es diferente y no nos vamos a olvidar, que esta vez lo que queremos, lo que exigimos son cambios profundos, cambios que nos garanticen el futuro de nuestra nación, cambios que nos garanticen que el Estado realmente se va a preocupar por el bienestar del ciudadano. Si estás de acuerdo con todo esto, comparte este vídeo. Si estás de acuerdo con todo esto,
ayúdanos, porque depende de ti y de mí, depende de todos y cada uno de nosotros que esto que te acabo de decir sea posible. Gracias por escuchar el vídeo hasta el final. Esto es importante. Comparte, divulga, ayúdanos. De nosotros depende que esto nunca más vuelva a ocurrir. Salud y libertad política para todos.